¿Qué harías si en una sola noche perdieras todo lo que construiste durante años? Octavio Beltrán lo descubrió de la peor manera. Su negocio en llamas, sus ahorros evaporados, y su familia mirándolo con una mezcla de miedo y esperanza. Nadie apostaba por él, pero lo que hizo después desafió todas las estadísticas. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Octavio nunca imaginó que su vida cambiaría en un martes cualquiera de septiembre. Tenía 42 años, 3 hijos y una pequeña tlapalería en la colonia Doctores de la Ciudad de México que había heredado de su padre. El negocio no daba para lujos, pero alcanzaba las colegiaturas de los niños, la renta del departamento de 2 recámaras y algo para los domingos en el mercado de San Juan. Durante 18 años, Octavio había sido el señor de las llaves Allen, el que conocía cada tornillo y cada pintura de la ferretería, el martillo de oro. Esa mañana, mientras abría el local a las 7 en punto como siempre, notó que la cerradura estaba forzada. El corazón se le aceleró. Empujó la puerta de metal y el olor a gasolina lo golpeó como un puñetazo. Alguien había rociado todo el interior durante la noche. Las estanterías de madera, los costales de cemento, las cajas de herramientas importadas que acababa de recibir la semana pasada. Todo empapado en combustible. No tuvo tiempo de procesar lo que veía. Escuchó el clic del encendedor antes de ver la figura encapuchada en el fondo del local. La explosión lo lanzó hacia atrás, contra la banqueta. Cuando abrió los ojos, las llamas ya devoraban su patrimonio. Los vecinos gritaban. Alguien llamaba a los bomberos, pero Octavio solo podía mirar cómo 18 años de trabajo se convertían en humo negro que manchaba el cielo chilango. La investigación reveló lo que él ya sospechaba: extorsión. Había recibido 3 llamadas durante el último mes exigiendo cuota de protección. 10,000 pesos mensuales que él no tenía. Octavio había ido a la policía, había llenado denuncias, había hecho todo por la vía correcta. La respuesta fue siempre la misma: vamos a investigar, señor Beltrán. Ahora su negocio era cenizas y la investigación seguía en proceso. El seguro que tenía era mínimo, apenas cubría el 30% del valor real del inventario. Después de pagar lo que debía a proveedores, le quedaron 83,000 pesos. 83,000 pesos para alimentar a 5 personas, pagar renta y de alguna manera reconstruir una vida. Mariana, su esposa, trabajaba medio tiempo como secretaria en una clínica dental, ganando 4,500 pesos al mes. Sus hijos tenían 14, 11 y 7 años. El mayor, Damián, ya había empezado a preguntar si tendría que dejar la escuela. La mediana, Celeste, dejó de pedir dinero para sus útiles. El pequeño, Bruno, no entendía por qué papá ya no sonreía. Las primeras 2 semanas fueron las más oscuras. Octavio salía cada mañana a buscar trabajo. Tenía experiencia en ferretería, conocía el negocio de construcción, sabía de inventarios y proveedores. Pero a los 42 años, sin palancas y con la historia de un negocio quebrado, las puertas se cerraban una tras otra. Estás sobrecalificado, le decían en las ferreterías grandes, donde pedía trabajo como empleado. Buscamos a alguien más joven, le explicaban en las obras donde intentaba conseguir algo como almacenista. No hay vacantes, era la respuesta más común, acompañada de miradas que traducían: no queremos problemas con alguien que viene huyendo de extorsionadores. Por las noches, cuando Mariana y los niños dormían, Octavio se sentaba en la pequeña sala y hacía cuentas en un cuaderno rayado. Los números nunca cuadraban.
Con lo que tenían ahorrado y el ingreso de Mariana, podían aguantar 3 meses, quizá 4 si comían frijoles todos los días y suspendían el internet. Después de eso, venía el abismo. La tentación de rendirse llegó en forma de una oferta. Elías, un conocido del barrio que siempre andaba con dinero en efectivo y camioneta nueva, se le acercó en la tienda de la esquina. «Oye, Octavio, supe lo de tu ferretería. Qué gacho, hermano. Mira, yo conozco gente que necesita ayuda con unas entregas. Nada peligroso, solo llevar paquetes de un lado a otro. 10.000 a la semana, efectivo». Octavio conocía ese tipo de entregas. Sabía exactamente qué contenían esos paquetes. Durante 3 días completos, la oferta rebotó en su cabeza como una pelota en un cuarto vacío. 10.000 a la semana. 40.000 al mes, suficiente para salir del hoyo, al menos temporalmente. La decisión llegó un domingo por la tarde. Estaba viendo a Bruno jugar con un carrito de madera que él mismo le había fabricado con restos de la ferretería. El niño hacía sonidos de motor, completamente ajeno a la tormenta financiera que envolvía a la familia. Mariana estaba preparando quesadillas en la cocina, estirando las tortillas porque solo quedaban 6 para los 5. Damián estudiaba matemáticas en el comedor, usando el celular como lámpara porque habían cortado la luz 2 días antes por falta de pago. En ese momento, Octavio entendió algo fundamental. Sus hijos no necesitaban un padre con dinero rápido. Necesitaban un padre que pudieran respetar cuando crecieran. Necesitaban ver que cuando la vida te tumba, te levantas sin vender tu alma. Esa noche llamó a Elías y le dijo que no. La respuesta fue un insulto y un clic. Pero decir no a la salida fácil no resolvía el problema real. Octavio seguía sin trabajo y el dinero se agotaba. Fue Mariana quien planteó la idea que cambiaría todo, aunque en ese momento sonó a locura total. «¿Y si empezamos de cero, pero diferente?», dijo una noche mientras lavaban los trastes juntos. «No otra ferretería, algo pequeño, que podamos manejar nosotros, sin necesidad de local fijo». «¿Cómo qué?», preguntó Octavio secando un plato. «Reparaciones a domicilio, tú sabes de todo. Plomería, electricidad, cerrajería. La gente siempre necesita eso y te ahorras la renta del local». La idea era simple pero aterradora. Significaba empezar desde el escalón más bajo, siendo el que toca puertas en lugar del dueño que espera clientes. Significaba cargar herramientas en el metro, sudar bajo el sol, trabajar en casas ajenas. Para alguien que había sido su propio jefe durante casi 2 décadas, era tragar orgullo a cucharadas. Pero no tenía alternativa. Con 30.000 pesos de lo que quedaba, Octavio compró herramientas básicas, un juego de desarmadores, pinzas, llaves españolas, cinta de aislar, una caja de herramientas usada. Imprimió 500 volantes en una papelería. Reparaciones Beltrán, plomería, electricidad, cerrajería, servicio a domicilio, presupuesto sin compromiso. Su número de celular en letras grandes. Los primeros días repartió volantes por la colonia Roma, Condesa del Valle. Le dolían los pies, le ardía el orgullo. Algunos le cerraban la puerta en la cara, otros tiraban el volante frente a él. Pero algunos, solo algunos, guardaban el papel. La primera llamada llegó el 5.º día. Una señora en la colonia Nápoles tenía una fuga en el baño. Octavio tomó el metro con su caja de herramientas, nervioso como en su primer día de trabajo 20 años atrás. La reparación era simple: cambiar un empaque en la llave del lavabo. Le tomó 30 minutos, cobró 200 pesos. 200 pesos. Menos de lo que ganaba en una hora en su ferretería. Pero eran 200 pesos honestos, ganados con sus manos y su conocimiento. Mariana lloró cuando le mostró el billete esa noche. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela.
Juntos podemos inspirar a más personas. Los primeros 2 meses fueron brutales. Octavio trabajaba de sol a sol, moviéndose por toda la ciudad en transporte público. Había días de 5 trabajos y días sin ninguno. Las herramientas pesaban, el metro estaba atascado. Los clientes a veces cancelaban después de hacerlo esperar 1 hora. Ganaba entre 3.000 y 5.000 pesos a la semana, apenas suficiente para comer y pagar lo básico. Pero algo estaba cambiando. Los clientes satisfechos lo recomendaban. Una reparación llevaba a otra. Una señora en Polanco le pidió que arreglara una puerta y cuando terminó le preguntó si podía instalar unas repisas. El vecino de esa señora necesitaba cambiar un apagador. La hermana del vecino tenía una fuga. Octavio descubrió que su mayor ventaja no era ser el más barato, sino ser confiable. Llegaba cuando decía que llegaría. Hacía el trabajo bien. No inventaba reparaciones innecesarias. En una ciudad donde los técnicos fantasmas y los presupuestos inflados eran la norma, su honestidad era un imán. Al tercer mes estaba recibiendo entre 3 y 5 llamadas diarias, demasiadas para atenderlas solo. Damián, su hijo mayor, empezó a acompañarlo los fines de semana. Al principio solo cargaba herramientas, pero pronto Octavio le enseñaba: «Mira, mijo, esta es la llave de cruz, este es el nivel, así se mide una tubería». El muchacho aprendía rápido, y más importante, aprendía el valor de resolver problemas con las manos. Mariana se convirtió en la administradora del negocio. Desde casa, coordinaba las citas, respondía mensajes, llevaba el control de gastos e ingresos en una libreta. Descubrió que tenía talento para organizarlo. Agrupaba trabajos por zona para que Octavio no perdiera tiempo en traslados, negociaba mejores precios con proveedores de materiales, incluso empezó a pedir referencias en redes sociales. Al 6.º mes, Octavio ganaba lo mismo que en su ferretería. Al 8.º mes, ganaba más. Pero el verdadero cambio no estaba en los números. El cambio estaba en cómo caminaba, en cómo miraba a sus hijos a los ojos, en cómo dormía por las noches sin pesadillas de fuego y extorsionadores. Había perdido un negocio, pero había ganado algo más valioso, la certeza de que podía levantarse de cualquier caída. 1 año después del incendio, Octavio estaba instalando un calentador en una casa de Coyoacán cuando recibió una llamada inesperada. Era el dueño de una cadena de ferreterías, alguien a quien le había reparado la plomería de su casa 3 meses atrás. «Señor Beltrán, he estado pensando en nuestra conversación. Me comentó que tenía experiencia manejando una ferretería. Tengo una sucursal en la Colonia del Valle que necesita un gerente. Alguien que conozca el negocio, que sea honesto, que sepa trabajar. ¿Le interesa?» La oferta era tentadora, sueldo fijo, prestaciones, regresar a lo que conocía, pero Octavio pidió tiempo para pensarlo. Esa noche reunió a su familia en la sala. «Tengo una oferta de trabajo», les dijo. «Buen sueldo, estable, pero significaría cerrar nuestro negocio de reparaciones». Damián fue el primero en hablar. «Papá, en la escuela todos preguntan a qué se dedican nuestros padres. Antes me daba pena decir que reparabas cosas en casas ajenas, pero ahora digo que mi papá tiene su propia empresa y que me está enseñando el oficio. Me siento orgulloso». Celeste añadió: «Y yo les digo a mis amigas que mi mamá es la gerente». Bruno, el pequeño, simplemente dijo: «No quiero que trabajes para otro señor, papá. Eres tu propio jefe». Mariana tomó su mano. «La decisión es tuya, Octavio, pero hemos construido algo aquí, algo nuestro». Al día siguiente, Octavio llamó al dueño de las ferreterías y rechazó cortésmente la oferta. En su lugar, propuso algo diferente. «¿Y si en vez de contratarme, nos convertimos en proveedores? Mi equipo puede encargarse de todas las reparaciones e instalaciones para sus clientes».
Usted aumenta el valor de su servicio, nosotros crecemos nuestro negocio. La propuesta fue aceptada. Esa alianza fue la primera de varias. Octavio comenzó a asociarse con tiendas de materiales, empresas de construcción, administradores de edificios. Reparaciones Beltrán dejó de ser un hombre con una caja de herramientas para convertirse en un equipo de 5 técnicos capacitados, todos ellos personas del barrio que necesitaban trabajo honesto. 2 años después del incendio, Octavio rentó una pequeña bodega para guardar herramientas y materiales. No era su antigua ferretería, pero era suya. En la pared colgó una foto del día del incendio, no para recordar el dolor, sino para recordar la decisión de no tomar atajos, la decisión de empezar de cero sin vender su integridad, la decisión de enseñarle a sus hijos que caer no define quién eres, sino cómo te levantas. Damián ahora tiene 19 años y estudia ingeniería civil por las mañanas. Por las tardes trabaja con su padre, no porque lo necesite para sobrevivir, sino porque quiere aprender el negocio. Celeste, de 16, maneja las redes sociales de Reparaciones Beltrán y ha conseguido contratos que Octavio nunca habría imaginado. Bruno, de 12, ya sabe distinguir una llave Stilson de una llave Perico y ayuda en trabajos sencillos los fines de semana. Mariana dejó su trabajo en la clínica dental para dedicarse de tiempo completo a administrar la empresa familiar. Descubrió que tenía un talento natural para los negocios que nunca había explorado. Hoy ella es quien negocia contratos, quien busca nuevas oportunidades, quien mantiene todo funcionando. ¿Podría Octavio haber tomado el dinero fácil que le ofreció Elías? Sí. ¿Habría resuelto sus problemas inmediatos? Probablemente. ¿Estaría donde está hoy? Definitivamente no. Aquella decisión en la sala, viendo a su hijo jugar con un carrito de madera, definió todo lo que vino después. Hay días difíciles todavía. Clientes que no pagan, trabajos que salen mal, competencia desleal. Pero Octavio ya no tiene miedo de perder, porque aprendió la lección más valiosa. No importa cuántas veces la vida te queme todo, siempre puedes reconstruir si tienes las herramientas correctas. Y las herramientas correctas no son llaves o desarmadores. Son integridad, familia, trabajo duro y la voluntad de empezar de cero cuantas veces sea necesario. Cada vez que Octavio ve pasar una patrulla y recuerda la indiferencia policial después del incendio, cada vez que escucha de otro negocio extorsionado en el barrio, cada vez que un conocido sucumbe a las ofertas de dinero fácil, recuerda su propia encrucijada. La vida no le devolvió su ferretería, no castigó a los culpables del incendio, no le ofreció justicia ni compensación. Pero le dio algo más valioso, la oportunidad de demostrar primero a sí mismo y luego a sus hijos que el carácter se forja en el fuego de las decisiones difíciles. Hoy, Reparaciones Beltrán emplea a 12 personas. Octavio paga salarios justos, respeta horarios, ofrece capacitación. 3 de sus empleados son personas que, como él, perdieron sus negocios por extorsión o violencia y necesitaban una segunda oportunidad. Él sabe lo que es mirar el abismo y necesitar una mano extendida. La antigua ferretería El Martillo de Oro nunca reabrió. El local sigue ahí, quemado, con un letrero descolorido. Algunos vecinos dicen que es una mala señal, un recordatorio de lo que puede pasar. Octavio lo ve diferente. Es un recordatorio de lo que puede sobrevivirse, porque la verdadera pérdida no es el negocio, ni el dinero, ni los años invertidos. La verdadera pérdida sería perder la capacidad de volver a creer en ti mismo. Y eso, nadie te lo puede quemar. En las juntas familiares de domingo, cuando se reúnen a comer en el departamento que ahora es más amplio, en el barrio que es más seguro,
Octavio a veces cuenta la historia del incendio a sus hijos, no como tragedia, sino como punto de partida. Ese día, les dice, pensé que había perdido todo, y tenía razón, había perdido lo que tenía. Pero no había perdido lo que sabía, lo que podía aprender, ni las ganas de intentarlo. Esas cosas nunca te las pueden quemar. Damián, que ahora entiende de negocios y números, le preguntó hace poco: «Papá, si pudieras regresar el tiempo, ¿evitarías el incendio?». Octavio pensó largo rato antes de responder: «Mira, hijo, el incendio me quitó 18 años de trabajo, pero me dio algo que no tenía antes, la certeza de que puedo empezar de cero cuando sea necesario, y esa certeza vale más que cualquier ferretería». No es que Octavio haya olvidado el dolor. Las primeras semanas de desesperación todavía lo visitan en pesadillas ocasionales. La humillación de repartir volantes bajo el sol, la angustia de ver a sus hijos comer solo frijoles, el peso de las herramientas en el metro abarrotado. Todo eso está ahí, archivado en su memoria, pero también está el orgullo del primer cliente satisfecho, la alegría de Mariana cuando superaron el ingreso de la ferretería, la conversación con Damián sobre emprender, la graduación de Celeste donde ella agradeció a sus padres por enseñarle que rendirse nunca es opción, el día que Bruno reparó su primera llave y se sintió capaz. Esos momentos no habrían existido sin el fuego, sin la decisión, sin el empezar de cero. La historia de Octavio Beltrán no es extraordinaria porque haya construido un imperio. Es extraordinaria porque demuestra algo que muchos olvidan, que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que eres capaz de reconstruir cuando lo pierdes todo. Hoy, cuando alguien en la colonia Doctores enfrenta un revés similar, cuando un negocio cierra o una familia está en crisis, alguien siempre dice: «Habla con Octavio Beltrán». Él sabe de empezar de cero, y Octavio siempre responde la llamada. Porque recuerda quién fue en su momento más oscuro, y quién decidió ser cuando tuvo la oportunidad de elegir el camino fácil pero equivocado. La decisión más difícil no fue perderlo todo, fue elegir cómo levantarse después. Y esa decisión, esa única decisión, en una sala pequeña un domingo por la tarde, mirando a un niño jugar con un carrito de madera, cambió todo, no porque le devolviera lo perdido, sino porque le mostró que nunca había perdido lo más importante, su capacidad de elegir quién quería ser cuando todo lo demás se quemara. Y eso absolutamente nadie se lo puede quitar.